La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. Este espacio. El último abierto de este mes de julio lo vamos a compartir con Estefanía Molina, con José Enrique Monrosi, que ahora se van a ir incorporando a la mesa del abierto, con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, que ya está por aquí. Yolanda, buenos días. Hola, buenos días. Es una mañana de mucha información. Tenemos que analizar, a la espera de esa comparecencia que dé Pedro Sánchez, el presidente, a las 11, en el tradicional balance del curso de la Moncloa, que hoy tiene sobre todo dos asuntos centrales, que es ese balance del acuerdo entre el PSC y Esquerra, el concierto económico, según dice Esquerra Republicana, también de la declaración ayer ante el juez Peinado y la querella posterior, pero antes es una información de última hora la que nos está llegando desde Oriente Medio. Fernando Bayola, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Con la que abríamos el hoy por hoy ya desde las 6 de la mañana para situarnos exactamente ante qué estamos. Saben que Hamás ha confirmado poco antes de las 6 que ha sido asesinado su líder, Haniyeh, en Irán, y aquí lo relevante es quién es la persona asesinada justo en el punto en el que estamos y también dónde ha sido, que es en la capital de Irán, en Teherán. De momento, Bayo, ¿qué es lo que se sabe? Pues de momento trascienden pocos detalles. Se sabe que Ismail Haniyeh se encontraba en Teherán, donde ayer asistió a la toma de posesión del nuevo presidente iraní, de Masoud Pezeshkian. Un contexto de seguridad reforzada que permitió a Haniyeh pasearse tranquilamente en público por una explanada cercana al Parlamento iraní. Un asesinato que se ha producido horas después, de madrugada, pasada nuestra medianoche, en una vivienda oficial del régimen. Se desconoce el método, aunque algunos medios regionales hablan de una explosión que habría acabado con la vida de Haniyeh y de uno de sus guardaespaldas. La Guardia Revolucionaria iraní ha prometido investigar las circunstancias de un asesinato que amenaza la estabilidad regional. Porque Ismail Haniyeh no solamente era la voz política de Hamás, sino un aliado estratégico de lo que se conoce como el eje de poder alternativo que establece desde Teherán ramificaciones regionales en Yemen, en Líbano y también en territorio palestino. Su figura es, como decimos, clave para entender el ascenso al poder de Hamás desde el año 2006 en la franja. Él ha sido líder de la organización de 2017, vivía en el exilio y era la figura clave, la que tenía que dar el visto bueno en cualquier momento a las negociaciones que buscaban detener la guerra en Gaza y alcanzar un acuerdo para liberar a los rehenes capturados por Hamás el pasado 7 de octubre. Vamos a ir en directo a Jerusalén, donde está nuestra compañera María Rodríguez Abalde. María, buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí se espera lo que pueda decir Israel. Creo que de momento el gobierno de Netanyahu no ha dicho nada. ¿Qué están diciendo a esta hora de la mañana, 7:30 allí en Jerusalén, los medios de comunicación? ¿Cuáles son las primeras informaciones y la sensación con la que amanece la ciudad de Jerusalén? Sí, bueno, rectificamos, son las 9:30. 9:30, eso es, sí, es una hora más. Sí. Bueno, pues casi no ha dado tiempo a digerir este ataque sobre el Líbano y la supuesta muerte del segundo de Hezbollah, y la noticia ahora retumba hasta el mismísimo muro de las lamentaciones. Primera plana, portada de todos los periódicos, el nombre y la cara de Haniyeh en todas sus versiones en los scrolls y timelines de los medios en redes sociales. Las televisiones no hablan de otra cosa. Así amanecía la emisión del canal 13 israelí. דיווחים דרמטיים שמגיעים לפני דקות אחדות. חוסל איסמעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס. El destacado líder palestino y figura clave de Hamás murió en un ataque aéreo contra su residencia en Teherán, presuntamente llevado a cabo por Israel, escriben y dicen los periodistas locales. Y así se han despertado los menos madrugadores, o los que hayan podido dormir esta noche, porque a las 6 de la mañana los WhatsApps en Israel echaban humo con la información volcada de número a número o hit en los grupos de amigos. El rostro de Haniyeh está ahora mismo en todos lados, como decimos, al igual que en todas las conversaciones, por la calle, cafeterías, paradas de taxi, tiendas, entre las caras de susto de algunos palestinos y el júbilo de algunos israelíes. Este importante acontecimiento ha provocado conmoción en toda la región, reza el Jerusalem Post. El Times of Israel dice que está siendo un poco más cauto por el momento, porque le va a dar más importancia o espacio a la noticia del bombardeo israelí sobre el bastión de Hezbollah que a la muerte de Haniyeh o en sí, o el Haaretz, con una
tímida última hora, Hamas dice que su líder político fue asesinado en Irán. Pero los que suelen salir a primera plana son los políticos y por ahora mutis por el forro. La sorpresa del ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, escribiendo en X un sonado: esta es la manera correcta de limpiar el mundo de esta inmundicia, no más acuerdos imaginarios de paz, rendición, no más misericordia para estos mortales, la mano de hierro que los golpeará es la que va a traer paz y un poco de consuelo y fortalecerá nuestra capacidad de vivir en paz con aquellos que desean la paz. La muerte de Haniyeh hace que el mundo sea un poco mejor. A la espera de más reacciones vendría bien unos pocos sustos menos de tan solo 12 horas. La verdad que sí, la primera reacción desde Jerusalén. María, vamos hablando. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Decía María, efectivamente, es que se han producido en el curso de muy pocas horas estos dos acontecimientos. Por una parte, Israel atacó ayer Beirut, lo que Hezbollah considera una línea roja. Llegó a atacar la capital del Líbano para, según Israel, asesinar al número 2 de Hezbollah. Y esta madrugada, esta noticia, Israel de momento guarda silencio, el asesinato de Haniyeh Bayo, que tiene un peso político muy relevante en la región. Sin duda, porque Haniyeh, como decimos, desde el año 2017 era el líder político de Hamas, pero es que ya desde el año 2006 lo era de la organización en la Franja de Gaza, donde ejercía un poder claro, un poder vertical sobre prácticamente toda la vida política en esa zona, en esa región de la Franja de Gaza. Haniyeh llevaba años en el exilio, primero en Qatar, recientemente se había trasladado a Turquía y, como decimos, este hecho, este ataque, que muchas fuentes en la región apuntan podría formar parte de una campaña de bombardeo por parte de Israel, le ha pillado en Teherán, en la capital de Irán, un lugar fuertemente asegurado ahora mismo, porque, como decíamos hace unos minutos, allí se producía ayer la toma de posesión del nuevo presidente con la asistencia de organizaciones y mandatarios internacionales, y era un momento en el que Haniyeh parecía encontrarse especialmente cómodo, seguro, y en el que también probablemente quienes tuvieran deseo de acabar con su vida sabían perfectamente dónde se encontraba en cada momento. De hecho, parece casi un doble golpe sastre si efectivamente se llega a confirmar la autoría israelí, no solamente por haber eliminado a la cabeza política de Hamas, después de que Netanyahu lleve meses asegurando que aplastará a la organización, sino por la forma en la que ha llevado esta ejecución. Ha sido en el corazón de Teherán, el corazón de su mayor enemigo Irán, y bajo un contexto de seguridad reforzada, lo cual podría venir a decir básicamente que si Israel quiere puede atacar en cualquier momento, siempre que quiera, donde quiera, a los enemigos que han puesto en jaque su seguridad. Veremos qué es lo que dice Israel, si ha sido Israel, y qué es lo que va diciendo el gobierno de Netanyahu. Vamos a saludar a Haitham Amira Fernández, analista especializado en las relaciones internacionales de Oriente Medio. Señor Amira Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Es muy difícil aventurar qué puede pasar a partir de aquí. Lo que sí es, desde luego, un hecho es que este asesinato se produce nada menos que en Irán y es nada menos que Haniyeh. ¿Cuál es la importancia que tiene esto en el curso del conflicto, justo en el punto en el que estábamos con lo que vimos ayer que ocurrió en Beirut? Bueno, creo que hay una cosa que sí se puede afirmar a día de hoy, y es que este asesinato, sumado al de posiblemente ayer en Beirut, no va a traer ni más seguridad ni más estabilidad a Oriente Medio. Esto es una escalada en un ciclo de ataques y contraataques que tienen a Gaza como su epicentro, pero que refleja pues unas enemistades, unos enfrentamientos en todo Oriente Medio. Una región que ha ido cada vez escalando en el nivel de tensión regional desde el 7 de octubre pasado, y todo esto por una causa principal, aparte de la ocupación israelí, aparte de la resistencia palestina. La causa principal es que no hay un alto el fuego en Gaza. Lo mismo se aplica para lo que está ocurriendo en Yemen, en el Mar Rojo y otros focos de tensión. Y esto tiene que ver con que no se ha puesto la presión necesaria para alcanzar el alto el fuego, y que Israel continúa casi 300 días después con una campaña en Gaza que se está viendo en el mundo entero las consecuencias devastadoras a nivel humanitario. Este asesinato es un golpe de efecto fuerte, vistoso, que Netanyahu puede presentar como una victoria ante la opinión pública israelí en un momento de debilidad por su parte, y también ante su coalición de gobierno, una coalición compuesta por elementos, pues la verdad es que extremistas, algunos de sus ministros declaradamente extremistas, y que están pidiendo un ataque total contra Irán. Eso es, tácticamente hablando, puede ser tener un efecto beneficioso para los cálculos políticos personales de Netanyahu, que
quiere continuar la guerra para que no pierda el puesto de primer ministro y con ello no perder la inmunidad que necesita ante los casos de corrupción que tiene abiertos en tribunales israelíes y también ante las cuentas que le va a pedir la sociedad israelí por el fracaso del 7 de octubre. Esta es parte del contexto interno, pero a nivel estratégico no parece que esto vaya a cambiar la balanza a favor del Estado de Israel, ni de la seguridad de la sociedad israelí, de la población israelí, ni de los países vecinos de Israel en Oriente Medio. Ahora estamos a la espera de... Hace ya un tiempo, unos meses, estuvimos ya viendo la posibilidad real de que escalara el conflicto entre Irán e Israel. Luego la cosa quedó en aquella respuesta que todos recordamos. Nos situamos, por tanto, de nuevo ante ese escenario. Se replica y además con peores augurios en la medida en que se repite. Hoy la comunidad internacional, ¿qué tiene que esperar? Por una parte, la respuesta de Israel, pero también se espera, cree que el régimen de Irán va a dar una respuesta a esto. Bueno, hay que conocer más detalles de cómo ha sido asesinado el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en territorio iraní. Por lo que se sabe hasta ahora, y fuentes iraníes han dicho que ha sido un ataque aéreo desde otro país. Esto, claro, significa una violación de la soberanía de un Estado como es Irán, que además está estrenando una nueva presidencia y un nuevo gobierno. Y esto, pues claro, se puede interpretar fácilmente como, por un lado, una humillación hacia Irán, que es atacado en su propio territorio, y todo indica que es Israel quien lo ha hecho. También una prueba al nuevo gobierno y a la máxima cúpula dirigente de Irán, al líder supremo, de cómo reaccionarán si se confirma todo esto que estamos diciendo, que Israel ha atacado a Irán en su propio territorio para asesinar a un invitado. Así es como se interpreta allí, que es alguien que estaba asistiendo a la jura del nuevo presidente. Y esto pues es saltarse muchas líneas rojas, y parece ser que Netanyahu pues tiene esa intención, según la explicación que dan del gobierno israelí, es para recuperar una capacidad de disuasión, es decir, que mostrar a sus enemigos que tiene la voluntad y la capacidad de responder duro y de llevar a cabo operaciones complejas, y esta seguramente lo ha sido, y sin embargo, al traspasar líneas rojas, lo que se está haciendo es forzando a ese enemigo, en este caso Irán, y sus grupos afines que están en ese llamado eje de la resistencia, a responder para también mantener la disuasión con Israel. Esto es un juego peligrosísimo. Esto es buscando el objetivo final, es que no haya un alto el fuego en Gaza, es que no haya una negociación política donde Israel pueda normalizar su situación en el vecindario, donde se pueda llevar a la práctica la iniciativa de paz árabe de 2002, donde pueda haber una conferencia internacional para que vivan en paz israelíes, palestinos y los habitantes de los países vecinos de Oriente Medio. Y esta es la agenda extremista de la extrema derecha, que es quien hoy gobierna en Israel, con un dirigente que antepone sus cálculos personales y políticos a la seguridad y a la estabilidad de Oriente Medio, y sobre todo a la seguridad de su propio pueblo, de Israel, de la población israelí y de los ciudadanos israelíes. Se abre pues un periodo que arroja más incertidumbre sobre un escenario en el que hay, como recuerda ahora Haitham Amirá, un conflicto que deja ya una guerra contra Gaza, que deja más de 39.000 muertos y con una situación de interinidad en la Casa Blanca, además a la espera de las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Haitham Amirá Fernández, analista especializado en las relaciones internacionales de Oriente Medio, le agradezco mucho su tiempo. Un saludo y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Primeros análisis, Gillian, en la prensa internacional de referencia. Precisamente lo que estábamos comentando. Destaca el New York Times a esta hora que el asesinato de Ismail Haniyeh hace temer una guerra en la región. El Wall Street Journal escribe que los tiempos importan y sobre todo le importan a Irán. El asesinato se produjo horas después de que Israel anunciara que había matado a un alto dirigente de Hezbollah en Beirut. Es lo que destaca el Wall Street Journal esta mañana. En Europa, el Guardian hace la pregunta en portada de quién es Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas asesinado en Irán. Dice que es importante que
haya sido el protegido del fundador de Hamás y sobre todo, como contaba Bayo, la figura clave en la diplomacia internacional del grupo y en la negociación de un alto al fuego con Israel. Y en Francia, Le Monde se fija en lo que puede pasar ahora. El movimiento islamista denuncia, dice Le Monde, un acto cobarde que no quedará sin respuesta, y este diario francés lo da por hecho. Son menos cuarto. En la mesa del Abierto, Yolanda Gómez, Estefanía Molina, no te había dado todavía los buenos días. Muy buenos días. Estefanía, y en Cádiz está José Enrique Monrosi, compañero del diario.es. Monrosi, buenos días. Hola, buenos días, compañeros. Hemos analizado ya con Haitham Amirá las repercusiones y en qué escenario nos situamos después del asesinato de Haní, así que si os parece con vosotros voy a ir ya a comentar la actualidad nacional, que tiene dos grandes ejes, los dos que aparecerán en esa comparecencia prevista para las 11 de la mañana, el balance del curso que dé el presidente del gobierno en la Moncloa y que, por cierto, podremos escuchar en directo aquí en la SER. Los dos asuntos son el acuerdo entre PSC y Esquerra y esa declaración ante el juez de ayer en la Moncloa, Pedro Sánchez, que acabó con la querella de Sánchez contra el juez. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Te preguntaba esta mañana cuál es la repercusión, cuál es el recorrido que tiene a partir de ahora esa querella inédita de Pedro Sánchez contra el juez Peinado, después de la declaración inédita que tomó el juez Peinado al presidente del gobierno. A partir de ahora, Pedro, ¿cómo cambian las cosas? Bueno, Sastre, las cosas cambian porque se ha presentado una querella, es verdad, por primera vez en democracia, el presidente del gobierno contra un juez instructor, que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene que decidir si admite o no a trámite. Otra cosa será el recorrido jurídico, porque la jurisprudencia, te decía a las 8, la jurisprudencia del Supremo es muy exigente con el delito de prevaricación para la condena penal, no tanto para que se quede en una mera irregularidad administrativa, pero la condena penal exige unos requisitos que son los que se tendrán que probar. Pero sí que es verdad que este movimiento deja en una situación de cierta ventaja al presidente del gobierno frente a Peinado, porque son causas de abstención, tener un pleito pendiente con alguna de las partes o incluso tener una denuncia viva con alguna de las partes o haberla tenido. Es decir, que si se admite a trámite esta querella, esto limita mucho los movimientos del juez Peinado que pueda realizar procesalmente, jurídicamente, contra el presidente del gobierno, que es verdad que todavía no es parte del proceso, pero esto puede condicionar una eventual exposición razonada al Tribunal Supremo para que le investigue. La Abogacía del Estado, Sastre, ha presentado esta querella en nombre del presidente del gobierno por un delito de prevaricación, porque entiende que en base a conjeturas ha dictado resoluciones injustas a sabiendas para desprestigiar y generar un descrédito gratuito a la institución que representa Pedro Sánchez, resoluciones encaminadas a hacerle prestar declaración como testigo presencialmente, tal y como ocurrió ayer en Moncloa, sin permitirle, como contempla la ley, hacerlo por escrito. Y una pregunta que nos hacíamos, Pedro, a las 8 de la mañana, y es, dentro de la instrucción de la investigación, ¿de qué sirvió lo de ayer? Porque la declaración de Pedro Sánchez, contó el abogado de Begoña Gómez, que duró apenas 2 minutos, simplemente para que le preguntara, ¿conoce usted a Begoña Gómez? Le dijo, sí, es mi mujer, y luego le dijo, ¿quiere usted no declarar? Y Sánchez le dijo que sí, y se acabó. Sí, la declaración como testigo de Pedro Sánchez duró exactamente 2 minutos, según las fuentes jurídicas. Bueno, lo hemos escuchado a las 8, ¿no? El propio abogado de Begoña Gómez lo dijo a la salida del Palacio de la Moncloa, que la declaración duró 2 minutos. Fue el tiempo que tardó el juez en advertir al presidente del gobierno de que podía acogerse a la dispensa de no declarar al estar encausada su mujer. Él es lo que hizo, y en ese momento el juez Juan Carlos Peinado levantó acta, las partes la firmaron y se acabó la diligencia de investigación. Así que se han cumplido los pronósticos que ya dijo la Fiscalía. Era una diligencia inútil, innecesaria e inconveniente. Las acusaciones populares de ultraderecha que dirige Vox llevaban más de 50 preguntas, pero el juez no les dejó ni siquiera formularlas. Pedro, gracias. Un abrazo. Bueno, decías esta mañana, Monrosi, en Las Claves, que al final el resultado, confirma que el objetivo, digamos, para la instrucción judicial del episodio que vimos ayer, se confirma que no hay ninguno, es decir, poca novedad aporta esto a la instrucción, parece. Desde luego, con respecto a la instrucción y a la causa que supuestamente se investiga, no aporta absolutamente nada. Otra cosa ya es que, llegados a este punto, tengamos el derecho todos, evidentemente, de
albergar dudas sobre que lo que realmente persiga el juez sea esclarecer algo, o realmente hoy Juan Carlos Peinado está satisfecho por haber sido el primer juez que pisa la Moncloa para interrogar a un presidente del gobierno, y con eso pues como digo, se da por satisfecho. Yo creo que, lo comentabas tú al principio, nunca habían pasado. Las cosas que estamos contando hoy son anomalías. Yo creo que desde un punto de vista institucional en una democracia, que estemos hablando, por ejemplo, que un presidente del gobierno se querella contra un juez, pero yo creo que no podemos perder de vista el contexto que envuelve a los últimos meses de actuación del juez Peinado, que está echando por tierra, yo creo, el nombre de la carrera judicial, la confianza que pueda tener la ciudadanía en la presunta neutralidad que se le presupone a cualquier magistrado, con un despropósito indefendible por parte no ya de los periodistas, por supuesto, ni de los políticos, sino de sus propios compañeros de carrera judicial, que no entienden los pasos que ha dado, incluso llegando a inventarse artículos de la ley de enjuiciamiento criminal. Y yo creo que, aunque la situación desde un punto de vista institucional pueda resultar políticamente delicada y desagradable, insisto, ver a un presidente del gobierno por primera vez querellarse directamente contra un juez por prevaricación, yo creo que el juez Peinado ha dado todos los pasos que podía dar, y seguramente alguno más, para conseguir esa querella por prevaricación que ayer conocimos que ha presentado la Abogacía del Estado, ¿no? Yolanda. Pues es verdad que yo creo que no salimos de nuestro asombro, ¿no? Y lo decías tú, esto es inédito que un juez se desplace a la Moncloa, ¿no? Para interrogar al presidente del gobierno, y es inédito que un presidente del gobierno presente una querella contra un juez. Incluso, no sé si inédito, pero desde luego muy poco habitual que un testigo presente una querella contra un juez. Pero fíjate que a mí me preocupa todo esto, porque al final es verdad que quien sufre es la institución, es la imagen de la propia España, pero me preocupa también que al final los ciudadanos nos quedamos sin saber qué pasó ahí, ¿no? Y sin aclarar si ha habido, si no ha habido irregularidades, si no ha habido delitos. O sea, al final yo no entiendo el empecinamiento del juez por ir a la Moncloa. Dices, bueno, pues a lo mejor si lo hubieras dejado declarar por escrito como pidió el presidente del gobierno, pues a lo mejor había contado algo, porque así no ha contado nada, como no contó nada la señora Begoña Gómez. Yo creo, y lo decía la semana pasada Estefanía, que los ciudadanos sí merecemos alguna aclaración. No sé si el presidente del gobierno nos hará alguna. Ahora a las 11 tengo mis dudas de toda esta actuación, si ha habido irregularidades, si no las ha habido, que nos cuenten la versión de los hechos del gobierno, porque al final, hasta ahora, lo único que hemos escuchado es que son todo inventos del fango, de la fachosfera y de no sé quién más. Yo sí creo que tienen que dar explicaciones, pero al final me da la impresión de que tanto el juez, que se ha convertido en protagonista del caso, que no tendría por qué, o sea, al final lo que estamos es más pendientes de las actuaciones de unos y otros, de lo que rodea esto, que del contenido en concreto, y de saber si efectivamente ha habido o no ha habido irregularidades en este caso, ¿no? De todas maneras, el otro día creo que fue Marian Bascuñán que dijo en esta tertulia que había como planos de importancia, ¿no? Por una parte está lo que pueda haber pasado, que bueno, esto es lo que en este caso está investigando en esta instrucción que tiene tantas cosas tan particulares este juez, o las explicaciones que puedan darse. Bueno, sobre eso, de lo que ya hemos hablado y bastante también en esta tertulia. Pero aquí ante lo que estamos es ante un juez que acude al Palacio de la Moncloa, está investigando un presunto delito de tráfico de influencias, a tomar declaración al presidente del gobierno por aquello que haya tenido conocimiento sin ser en todo aquello que no tenga que ver con su cargo de presidente del gobierno, que acude allí y de lo que ocurre lo que ya sabíamos todo el mundo que iba a pasar, que es que Pedro Sánchez le iba a decir: me acojo al derecho a no declarar porque me asiste ese derecho, en tanto que Begoña Gómez es la mujer del presidente del gobierno. Y a la salida, es decir, para la instrucción, no parece que vaya a cambiar nada, pero el juez ha decidido ir allí para ser el primer juez que entra en el Palacio de la Moncloa, y a la salida lo único que vemos es que se produce esta declaración ante los medios de la responsable jurídica de Vox, que estuvo dentro del interrogatorio como acusación popular, para hacer una valoración política de cómo ha estado Pedro Sánchez. Esto es lo que ha salido de esa declaración. Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Una noticia internacional de la mañana. Hamás asegura que su líder ha sido asesinado hoy en Teherán, la capital de Irán. El gobierno de Israel todavía no se ha pronunciado. Ismail Haniyeh era el encargado de marcar la postura de Hamás en las negociaciones con Israel para pactar una tregua en la franja de Gaza, negociaciones que por tanto ahora se complican, Gillian. Eso es lo que nos acaba de explicar aquí en El Abierto Jaimín Amirá Fernández, analista especializado en las relaciones internacionales de Oriente Medio. De confirmarse que Israel ha estado detrás de este ataque, nos decía, las consecuencias no serán positivas ni para Israel ni para la estabilidad de la región. Esto es un juego peligrosísimo. Esto es buscando el objetivo final, es que no haya un alto el fuego en Gaza, es que no haya una negociación política donde Israel pueda normalizar su situación en el vecindario. Y esta es la agenda extremista de la extrema derecha, que es quien hoy gobierna en Israel. Y hasta ahora acabamos de conocer nuevas reacciones internacionales al asesinato del líder de Hamás, Bayo. Sí, empezando por la del líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha condenado el asesinato, un asesinato que Hamás califica como un acto cobarde. El gobierno de Qatar, donde Haniyeh vivió durante muchos años en el exilio, asegura que su asesinato es una peligrosa escalada. También ha habido reacciones de condena por parte de los hutíes de Yemen, de Hezbollah, que asegura que el asesinato hará que la resistencia sea más decidida a la hora de enfrentarse a Israel, y también por parte del Ministerio de Exteriores de Turquía, que aseguran que este ataque muestra que el gobierno de Benjamin Netanyahu, el gobierno israelí, no tiene intención de alcanzar la paz. En España lo más inmediato es actualizar el operativo de extinción de los 3 fuegos que están activos y descontrolados ahora en nuestro país. La nueva ola de calor ya ha empezado y no va a ayudar a los bomberos, especialmente en Cuenca, donde ya hay más de 1.500 hectáreas quemadas y la previsión meteorológica hasta ahora no es buena. Última hora, Diego Albaladejo. A esta hora se han incorporado ya 3 medios aéreos, se irán sumando más de forma paulatina para luchar contra el peor incendio hasta el momento de este verano en Castilla-La Mancha. El fuego ha obligado a confinar esta noche de manera preventiva a los 150 vecinos de Barchín del Hoyo y Piqueras del Castillo por posible afección de humo. Desde anoche la Unidad Militar de Emergencias se ha sumado a las 2 brigadas de refuerzo contra incendios forestales y los más de 400 efectivos y 100 medios que han trabajado contra el fuego desde su detección. Por el momento se mantiene el nivel 2 y la previsión meteorológica es hoy más desfavorable incluso que ayer. En Alicante hay otros 2 incendios activos. En Penáguila hay cientos de vecinos desalojados, pero la situación es más favorable a esta hora. Hay otro fuego en Biar, Radio Alicante, Omar Sancho. El primero de ellos, originado ayer tarde en Benasau, al parecer por el chispazo de una máquina de unos trabajadores municipales, evoluciona favorablemente. Pero el fuerte viento y el intenso calor dificultaba las tareas de extinción y obligaba a desalojar ayer a los vecinos de la cercana localidad de Penáguila y a cortar 2 carreteras. En estos momentos participan más de 100 efectivos terrestres y 3 medios aéreos, aunque se espera que se sumen 4 más en las próximas horas. El otro incendio, el de Biar, se daba anoche por controlado, según informaba el Consorcio Provincial de Bomberos. La previsión política del día está en menos de 2 horas en el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez va a comparecer para hacer balance del curso político. Lo podrán seguir aquí en directo en la SER a partir de las 11 y explicará la querella por prevaricación que presentó ayer contra el juez Peinado, el que está investigando la actividad profesional de su mujer, Begoña Gómez, y el que se presentó ayer en la sede de la Presidencia del Gobierno para tomarle declaración a Pedro Sánchez como testigo. También se espera que el presidente del Gobierno valore el principio de acuerdo que alcanzó su partido con Esquerra en Cataluña para investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa a cambio de modificar, según Esquerra, el sistema de financiación autonómica. Y después de la polémica por la mala calidad del río Sena en París, hoy finalmente sí se puede disputar el triatlón en los Juegos Olímpicos. Sí, a esta hora es la prueba femenina que ha empezado en las aguas del Sena con mejor calidad que en el día de ayer y que en este momento atraviesa su tramo ciclista y 2 atletas españolas, Ana Godoy y Miriam Casillas. Godoy es la mejor colocada a 1 minuto del grupo cabecero. Después de esta prueba, el turno de los chicos. La 5ª jornada de Juegos nos hace estar muy pendientes por las medallas. A esta hora del tiro olímpico también podría llegar medalla de Marsella. Se podría confirmar la del 49er de vela y la mañana que tiene partidos de equipos. En 1 hora el hockey femenino ante Argentina y en 2 horas las chicas del básquet ante Puerto Rico. Y fuera de los Juegos, el primer amistoso del Barça en Orlando acabó empate a 2 frente al City de Guardiola. Mañana de miércoles en El Abierto y de operación salida, por cierto, porque hoy empieza la operación 1 de agosto, hoy junto a Yolanda Gómez, a Estefanía Molina. Ahora te escucho, Estefanía, hablando de la querella que presentó ayer el presidente del Gobierno y después de su declaración ante el juez, también con José Enrique Monrosi, pero dejadme saludar a alguien con quien ya hablamos cuando supimos que el juez Peinado iba a ir a la Moncloa a interrogar a Pedro Sánchez. Nos resultó muy interesante su análisis y por eso lo volvemos a llamar en la medida en que han cambiado algunas cosas. Es el catedrático de Derecho Penal en la Autónoma de Madrid, Manuel Cancio. Señor Cancio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. Primero porque ya se ha producido esa declaración ante el juez de la que hablábamos con usted hace unos días y digamos que ha ocurrido lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, que el presidente del gobierno se acogió a su derecho a no declarar. A su juicio, una vez ha ocurrido lo que se preveía que iba a ocurrir, ¿se demuestra entonces que desde el punto de vista de la instrucción esto era un paso innecesario? Sí, un paso innecesario y, como hemos dicho muchos, contraproducente. O sea, por un lado, por ese factor que al final ha sido decisivo, que se ha acogido el presidente del gobierno a su derecho a no declarar en contra de su cónyuge, pero sobre todo por el hecho de que no era el momento ni el título. O sea, si estamos hablando de un delito de tráfico de influencias, la influencia es la del presidente del gobierno, como es obvio, y por lo tanto, de haberse usado, pues lo normal es que hubiera acabado como imputado. Entonces, llamarla a declarar como testigo carecía de sentido, y vimos el otro día por qué carecía de sentido. Decíamos que es un hecho inédito, no tiene precedentes esta declaración, esta toma de declaración a un presidente en ejercicio en la sede de la presidencia del gobierno por parte de un juez. Es también inédito, señor Cancio, el hecho de que un presidente del gobierno decida, que en este caso es testigo, en esta instrucción, decida querellarse contra un juez que está investigando en este caso su mujer. Déjeme preguntarle qué perspectivas le da usted a esta querella por prevaricación por parte de Pedro Sánchez, una querella que firma la Abogacía del Estado, por cierto, y que cree que puede cambiar a partir de ahora en la instrucción del juez. Bueno, la verdad que, como dijo el letrado de Begoña Gómez el otro día, es imprevisible esta instrucción porque no se está teniendo a las pautas habituales. Entonces no sé qué es lo que puede cambiar. Lo que ocurre es que, digamos, el delito de prevaricación, y es necesario que así sea, está reservado para infracciones muy, muy groseras y, como diré ahora, pues con una determinada actitud por parte de la autoridad judicial que las comete. Es un delito muy especial porque es necesario que los jueces puedan llevar a cabo su actividad y que entonces, si la resolución de la magistrada instructora pues no es conforme a derecho, pues se puede recurrir. Y, digamos, el espacio dentro de las resoluciones que se estiman por parte de los tribunales superiores que no son conforme a derecho, dentro de esas resoluciones, las que son delictivas, pues tienen que ser pocas para que la juez pueda vivir pues con independencia del ejercicio de su función. Dicho esto, en esta instrucción, que es muy extraña, pero que sea extraña no directamente da lugar a que sea una prevaricación, no se sabe muy bien qué es lo que se está investigando. Y luego en lo que se centra la querella es en la citación. Yo creo que es obvio para cualquiera, que lo dije hace una semana, que la citación del presidente del gobierno como particular para poder declarar, poder entrar la comisión judicial en la Moncloa, es objetivamente contraria a derecho. Cualquiera que lea los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se da cuenta que obviamente esto va del presidente del gobierno, no del ciudadano particular Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que, aparte de ser contrario objetivamente a derecho, de tal manera que no se puede interpretar de ninguna manera, yo creo que ese es el caso. Es decir, eso no se puede interpretar como lo ha interpretado el magistrado instructor. Es que, aparte de eso, debe suceder a sabiendas. Hay un delito de ignorancia inexcusable, pero la querella se plantea por el doloso, por el voluntario, por el intencional del artículo 446, que requiere que el magistrado no solamente haya dictado una resolución injusta, o sería el caso de citarle de una manera inadecuada, sino que lo haga a sabiendas. Y eso es un juicio de intenciones que debe hacer un tribunal de justicia con otros jueces profesionales, y nuestros tribunales pues han sido siempre muy restrictivos. Puede haber una resolución contraria a derecho, groseramente contraria a derecho, como creo que es este el caso, y que, sin embargo, en un juicio no se afirme que ha habido un delito porque falta este lado subjetivo, que conociera sin ninguna duda, que no viviera alguna representación errónea, que conociera sin ninguna duda que estaba torciendo el derecho. Entonces, si en España seguimos con la política de que todo lo que no es delito está bien, pues es perfectamente posible que se diga que esto no es delito de prevaricación. Lo que ocurre es que no por eso es conforme a derecho. No todo lo que no es delictivo es lícito ni está
política y éticamente bien. Lo complicado entonces es que prospere una querella por prevaricación. Siempre es difícil que prospere por este lado subjetivo, porque no solamente hay que probar el lado objetivo, que esto es contrario a derecho, sino que hay que probar que el órgano judicial lo ha hecho con toda conciencia y voluntad. Y eso probarlo es difícil. Desde el punto de vista del juez, es decir, en este punto de la investigación, el hecho que un testigo, por bien que sea el presidente del gobierno, se haya querellado por prevaricación contra el juez, no afecta nada la capacidad ni la condición del juez de instrucción para seguir llevando a cabo, sin tiempo ni plazos, su investigación, ¿no? No, porque, claro, tenemos el sistema de recusaciones y abstenciones cuando existe algún tipo de enemistad o de amistad entre un órgano judicial y una persona justiciable, pues entonces pues se puede producir la recusación, pero claro, eso no puede estar en manos de la persona que está sometida de alguna manera a un proceso penal. Entonces, de momento, mientras no se planteen recusaciones, pues claro que el juez puede seguir. Quizás encuentre algún camino, porque de momento todo esto es muy errático. Manuel Cancio, nos ha resultado, como siempre, muy clarificador su testimonio. Catedrático de Derecho Penal en la Autónoma de Madrid. Un saludo y gracias. Un saludo, gracias a ustedes. Hasta luego. Incorporadas ya las explicaciones que creo que son siempre muy oportunas de Manuel Cancio. Estefanía. Sí, bueno, ¿qué voy a decir después de haber entrevistado a José Luis, a una eminencia del derecho? Pero varias cosas. La primera, bueno, yo creo que parece un titular muy llamativo y lo es, ¿no? Presidente del Gobierno se querella por prevaricación contra un juez, pero yo creo que estamos en unos tiempos donde somos conscientes de que si no hay a veces posicionamientos firmes cuando hay cuestiones políticas en medio, parece, ¿no?, como que van pasando las cosas y uno tiene que hacer ahí su statement, que dirán los ingleses, su posicionamiento. Pero yo creo que también demuestra por parte del presidente del Gobierno una confianza en la justicia, que es, estoy asistiendo a eso, creo que no es correcto, voy a optar por los cauces que tengo, pero aún así me amparo en la propia justicia. Y sobre la posibilidad de prosperar de esta querella, lo decía el catedrático, es evidente que parece que no tiene mucho recorrido. En primer lugar, por todas las explicaciones que ha dado el catedrático, pero básicamente porque también hay jueces que sostienen que es interpretable, es decir, prevaricación sería, o en uno de esos a sabiendas, y en caso de que ninguna de las opciones del reglamento hubiese permitido que el juez hiciera eso. Y hay quien considera que es interpretable si podía declarar por escrito o no. Por tanto, no se daría ese supuesto. Podría ser una decisión errónea, poco adecuada, o como se diga en la jerga jurídica, pero parece que lo de prevaricación es algo muy duro, muy contundente, a sabiendas, y de hecho ayer la propia magistrada Victoria Rosell decía en redes sociales el caso que ella padeció, todo lo que había necesitado para poder demostrar un caso de esas características. No estamos hablando de un intercambio de opiniones sobre si la decisión de un juez está bien o no. Se tiene que apreciar que hay algo detrás, una conspiración orquestada de forma muy contundente. Luego, por otra parte, yo creo que también se haya esparcido el bulo, escuchado en las últimas horas, que si el presidente del Gobierno se negaba ayer a declarar, pues que directamente sería imputado. Y esta es otra idea que hay que desmontar, porque así como es difícil demostrar un caso de prevaricación presunta, es muy difícil imputar a una persona, sobre todo cuando está aforada. Para que se pudiera elevar la causa al Supremo, que es quien tendría que imputar eventualmente al presidente del Gobierno, si eso se produce, tendría que presentar el juez Peinado unos indicios sólidos, muy sólidos, trasladarlo al Supremo, porque Pedro Sánchez está aforado y ahora mismo estamos viendo que esos indicios tan sólidos, más allá de estar en la fase de instrucción de una causa, pues tampoco los tenemos, más allá de la opinología, porque yo creo que a veces mezclamos la opinión que tenemos, yo ahí me meto ciudadana, algunos ciudadanos de las cosas que pasan, sobre si esos son delitos o no. Algo te puede parecer muy feo, poco estético, como hemos dicho sobre la cuestión de las acciones de Begoña Gómez, yo creo que tendría que haber guardado unas formas, pero de ahí a que sea un delito hay un trecho enorme. Y por último, también hay quien sostiene, ¿no?, que terrible que el presidente del Gobierno era evidente que no iba a declarar. Bueno, también dicen algunos jueces, algunos expertos juristas y en derecho, que la condición para que tú puedas elegir no declarar es que primero te inviten a declarar. Por tanto, el juez, si cree que tenía indicios, tiene que
que pedirle si quiere declarar ya, y el presidente puede decir no, porque es mi señora y me acojo a mi derecho, pero la secuencia es esta: primero te pregunto y luego tú te acoges. No directamente, el juez no tiene por qué asumir que el presidente del gobierno no quería declarar porque es su señora, hay un lazo de parentesco. Dice el gobierno que presenta esta querella para defender precisamente la separación de poderes. Es el argumento que dio la portavoz del gobierno ayer. Guillermo Lema, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Si te parece, en un par de minutos nos lo cuentas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Con Estefanía Molina, José Enrique Monrosi, Yolanda Gómez y también en conexión con el jefe de nacional de la SER, que hoy se va a ir a Moncloa para esa comparecencia de las 11, pero antes, Guille, vamos a situar informativamente los dos grandes asuntos. Uno es el acuerdo PSC-Esquerra y antes que eso, de lo que estábamos hablando, de esa querella y el razonamiento político que da el gobierno. Ahora nos acaba de explicar, ha sido muy revelador cuando Manuel Cancio nos ha dicho, bueno, el gobierno se querella por prevaricación, pero el gobierno tiene que saber que esto es muy, muy, muy difícil que prospere. Sin embargo, dice el gobierno que esta querella, que firma, por cierto, la Abogacía del Estado, tiene que hacerla para salir en defensa de la separación de poderes. Sí, porque el gobierno entiende que acudiendo a la Moncloa a tomar declaración al presidente del gobierno, el juez consuma un acto de prevaricación. Ha vulnerado, dicen, el derecho de Sánchez a testificar por escrito. Así lo explican en el Ejecutivo, así justifican la presentación de esa querella, que además dicen debe presentarla a la Abogacía del Estado, debe hacerlo en nombre del jefe del Ejecutivo, porque aseguran que el objetivo es proteger a las instituciones, al Poder Judicial y a la Presidencia del Gobierno. Con esta querella se pretende, por supuesto, que respetar la independencia y la labor del Poder Judicial, pero también defenderlo de las prácticas de quienes operan por motivos políticos y ajenos a la ley. Pilar Alegría, ministra portavoz, que sin nombrar expresamente al juez Peinado, sí lo situaba como una pieza más del montaje que para la Moncloa es el caso de Begoña Gómez. Se busca dar apariencia jurídica a una causa que es política, aseguran en el Ejecutivo, donde dan por hecho que las imágenes de los 2 minutos que duró la declaración del presidente del gobierno servirán en breve para alimentar, dijo Pilar Alegría, las tertulias televisivas de verano. Pues hoy hemos visto que han venido a grabar un montaje con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del gobierno. Y no se preocupen ustedes, que en los próximos días seguramente vamos a ver filtrado las imágenes en algún pseudomedio digital conservador. No hemos escuchado, Sastre, a una Sánchez referirse a la querella ni a su declaración. No quiso hacerlo ayer desde Palma por respeto a la figura del rey, de la monarquía. Dijo, lo hará hoy en el tradicional balance del curso político en la Moncloa, que empezará a las 11 de la mañana. Este es otro escenario, Monrosi, que es la lectura política, la utilización política que va a poder seguir teniendo este caso a partir del gobierno. Da por hecho que el vídeo se va a filtrar en los próximos días. Fíjate que yo creo que el juez Juan Carlos Peinado se ha pasado tanto de rosca, se le está viendo tanto el plumero desde el principio de la instrucción y se está viendo tan claramente a lo que va, que no es otra cosa que a por el presidente del gobierno, que el posible desgaste político que esto pudiera suponerle al Ejecutivo de Pedro Sánchez, yo creo que se puede haber dado hasta la vuelta. ¿Y a qué me refiero? Ni siquiera la gente que aplaudía hasta ayer mismo al juez Peinado, por cierto, me sorprende que a estas alturas del trabajo que está realizando no haya sido ya condecorado. El juez Peinado dirá, otra gente con muchos menos méritos que yo por salvar a la patria ya fue condecorado por la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y el juez Peinado todavía no. Yo creo que lo veremos, seguramente lo veremos. Yo creo que toda esa gente empieza a dudar ya sobre la utilidad política de una causa que nadie defiende y que nadie sostiene. Y por eso yo te decía que es posible que se haya convertido incluso en un balón de oxígeno para un gobierno, bueno, pues que está arrastrando los pies durante la legislatura, que está afrontando algunos asuntos tan delicados como los que comentaremos a continuación, de permanentes cesiones al independentismo, seguramente la más gravosa de todas, a todos los niveles, sea la que acaba de firmar con Esquerra Republicana de Cataluña sobre el concierto catalán. Yo creo que estamos en ese punto exacto en el que Pedro Sánchez vuelve a tener ante sí
nuevo capítulo de su dilatada trayectoria política en el que puede decir los poderosos vienen a por mí y por tanto cualquier demócrata debería estar en contra de la actuación del juez. Yo creo, y con esto concluyo, que sí, que cualquier demócrata, por el simple respeto a las reglas del juego que nos hemos dado entre todos, debería denunciar la actuación del juez Peinado, pero que el gobierno se equivocaría si piensa que con los delirios de un juez decadente y permanentes cesiones al independentismo catalán tiene la partida política hecha y las adhesiones de la gente que le votó garantizadas. ¿Lo ves así, Yolanda? Fíjate, yo lo que creo es que esto está sirviendo para polarizar todavía más a la sociedad, ¿no? O sea, si yo creo que por un lado pues estamos viendo una parte de la sociedad que lo ve, incluido el propio gobierno y desde la propia mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pues vemos a una portavoz del gobierno, al final hablando de Lawfare, o sea, no claramente con nombres y apellidos, pero está diciendo que hay un juez que está utilizando esto desde el punto de vista político. O sea, tenemos a una parte de la sociedad diciendo eso y tenemos a otra parte de la sociedad diciendo, bueno, o sea, aquí no vale todo con tal de que no se investigue si ha ocurrido o no ha ocurrido algo ahí, ¿no? Porque el hecho, o sea, lo llevamos diciendo toda la mañana, es que es inédito que un presidente del gobierno le ponga una querella a un juez, y al final una querella que, como estamos escuchando a los expertos, pues tiene un recorrido muy corto, pero es verdad que tiene un recorrido muy corto, pero que asusta un poco. Dice, bueno, a ver quién se va a atrever aquí a meterse con el presidente del gobierno, es lo primero que van a hacer es ponerte una querella. O sea, yo sinceramente creo que lo que... Juez Peinado, Yolanda. No, este buen señor al final tirará para adelante y tal, pero, y yo lo he dicho la primera aquí, yo creo que tanto espectáculo al final lo que hace es quitarle importancia, o sea, al final no aclarar lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido. Pero sí que estoy también con Monrosi en que probablemente esto al presidente del gobierno no le viene tan mal, fíjate, como las cesiones al independentismo. Llevamos aquí toda la mañana hablando de esto y no estamos hablando, a ver si hablamos ahora un poquito de lo que supone ese nuevo sistema de financiación que probablemente a la ciudadanía y sobre todo al votante socialista probablemente le hace más daño, lo chirría bastante más probablemente que esta querella, que las actuaciones del juez Peinado. Voy a ¿no? eso, antes cierro con Estefanía. Sí, a ver, yo creo que al independentismo y a los socios del gobierno realmente esta causa, voy a decirlo así en vasto, les da igual, porque su apoyo al presidente del gobierno o al PSOE o a este ejecutivo nada tiene que ver por estos motivos. Es más, la prueba de que esta legislatura es más sólida de lo que nos quieren hacer creer es que cuando ya salieron las primeras instrucciones sobre la persona Begoña Gómez, los socios del gobierno prácticamente no dijeron nada. Y es la prueba de que les conviene que siga este gobierno. Y da igual los casos que hay abiertos, cerrados o medio pensionistas. Los socios del gobierno ven una conveniencia en que siga Pedro Sánchez en el gobierno, valga la redundancia, porque mejor vivir contra el gobierno que vivir asediados, por así decirlo, por el avance de la ultraderecha y el retroceso en potestades de las comunidades autónomas, ¿no? En medio con la cuestión de la amnistía, que les conviene mucho, tanto a Esquerra como a Junts, que siga este gobierno por lo que pueda ocurrir mientras se está aplicando a los tribunales, pero en el caso de Podemos también porque vive mejor contra el PSOE, o en el caso de Sumar de vez en cuando quejándose un poco porque les pueden rascar algo que si gobernar a la derecha. Es decir, yo creo que incluso esto refuerza la idea de que la legislatura es sólida. Y más allá de eso, yo no creo que polarice tanto la sociedad, porque precisamente lo que hacen algunos socios del gobierno cuando Pedro Sánchez compra las teorías sobre el Lawfare, etcétera, es decirle así, pues si crees esta teoría, ve más allá. El Poder Judicial no lo renueves con el PP. Haz una ley todavía, ¿no?, como mucho más de parte para renovar las instituciones, cosa que el PSOE no hace. Entonces, yo creo que no es del todo cierto que compra la teoría y la polarización es tremenda, porque luego los socios le piden, le dicen, tu ley de regeneración democrática ha quedado en nada. Esto tendría que haber sido más contundente y no lo ha sido. Pues dejadme ir precisamente al otro asunto, que es Cataluña, Guille. Primero, ahora iremos a Esquerra y a Barcelona para saber qué run hay dentro de la militancia. Estamos a menos de 2 días para que voten los 8.000 afiliados, más de 8.000 afiliados de Esquerra Republicana, pero primero las explicaciones que da el gobierno. Veremos qué dice en hora y media el presidente del gobierno. Ya le escuchamos ayer después de su despacho veraniego ante el rey. Es curioso porque no apareció el concepto concierto económico, no salió en esa comparecencia. Sánchez justifica el acuerdo y empieza a crecer un debate dentro del PSOE que no es solo un debate azul
azuzado, digamos, por las voces críticas habituales, Guille. Sí, el silencio, la falta de explicaciones del PSOE sobre el fondo de ese acuerdo está alimentando la incertidumbre en varias federaciones socialistas, y no solo en Castilla-La Mancha o Aragón, que son habitualmente las que se posicionan en contra de cualquier acercamiento a los partidos independentistas. Esta vez hay dudas, malestar en al menos otros 5 territorios: Madrid, Castilla y León, Galicia, Extremadura o Andalucía, donde asumen que, visto el acuerdo, lo pactado para Cataluña se parece más al modelo de concierto vasco que al régimen común. Creen que esto es difícil de defender en sus comunidades y se quejan de la falta de relato para combatir la ofensiva de la derecha. Fue ayer Salvador Illa quien levantó el teléfono para hablar con varios de esos líderes autonómicos del PSOE e intentar darle su versión. Juan Lobato, por ejemplo, el líder del PSOE madrileño, celebraba aquí en Hora 25 que se acerque la investidura del candidato del PSC, pero como el secretario general de los socialistas andaluces, Lobato no oculta las reticencias por ese pacto. Como secretario general del PSOE de Andalucía, yo no voy a admitir que haya ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía. Bueno, pues el modelo del cupo no es el ideal. Tengo que ser honesto y decírtelo como es, ¿no? Ahora, que es importante que ella presida Cataluña, por supuesto. En el gobierno la orden es no entrar a confrontar la versión que está dando Esquerra del acuerdo para no generar dudas en la militancia republicana, que aún tiene que dar su sí al pacto. Por eso ayer Pedro Sánchez se limitó a celebrar lo que supone políticamente el acuerdo y a poner en valor el papel de los republicanos durante estos años de gobierno de coalición. Respeto a Esquerra Republicana de Cataluña, también reconocimiento de la labor que han hecho y con el deseo, lógicamente, de que salga el sí, porque efectivamente eso significará que no hay una repetición electoral y que sí que echa a andar la legislatura en Cataluña. Evitó el presidente entrar al fondo del acuerdo. La idea es no hacerlo en los próximos días. Hay fuentes del Ejecutivo que aseguran que el pacto no tiene el alcance que le está dando Esquerra, pero los matices, dicen, vendrán después, cuando esté asegurada la investidura de Salvador Illa. A la espera, por tanto, de esa consulta. Guille, te escucho a partir de las 11, cuando escucharemos aquí en directo la comparecencia de Sánchez. Perfecto, hasta luego. Hasta luego, en este tiempo en el que Guille puede desplazarse hasta el Palacio de la Moncloa. Bueno, y decía, a la espera de ver qué es lo que ocurre el viernes con la consulta de la militancia de Esquerra. Sergi López, Barcelona, buen día. Hola, José Luis, buen día. De momento no sabemos, la dirección nos está diciendo desde el primer momento, la de Esquerra, que no sabe, no puede decirnos, anticipar qué es lo que va a votar la militancia, y por si faltaran ingredientes, Junts, es curioso esto, decíamos cosas inéditas, pues un comunicado de ayer de Junts que está dirigido directamente a la militancia de Esquerra Republicana. Pues sí, la verdad es que no creo que esté mintiendo la dirección de Esquerra cuando dice que no sabe qué es lo que va a pasar, porque la militancia está dividida en dos posiciones claras. Hay quienes creen que el preacuerdo debe salir adelante porque es bueno para Cataluña y además porque no es un buen momento para los republicanos en caso de repetirse las elecciones. Hay que recordar que ahora mismo Esquerra no tendría candidato porque Pere Aragonés y Marta Rovira han dicho que no seguirán en primera línea política y que Junqueras está inhabilitado, y además llevan varias convocatorias electorales con malos resultados. Hay otro amplio sector en las bases de Esquerra que por una parte desconfían de un hecho, de que el PSC no haga ninguna valoración sobre el preacuerdo hasta el sábado, cuando ya se sepa lo que han votado los militantes de Esquerra, y además están enfadados con la propia dirección del partido, que en estos últimos tiempos, recordemos, ha vivido un enfrentamiento entre Junqueras y Rovira sobre el futuro del partido, y también por el tema de los carteles que relacionaban a la familia Maragall con el Alzheimer que salió de la propia formación republicana. Y como decías, José Luis, por si fueran pocas las dudas que tienen los militantes republicanos en su propio seno interior, ha llegado Junts a acabar de hurgar en la herida. Dicen en un comunicado que Salvador Illa está en el sector más represor del PSC, que no tiene ninguna sensibilidad con el catalán, y aseguran que lo mejor para el independentismo es la unidad de todos los independentistas. La dirección de Esquerra se está desdoblando estos días para hablar con la militancia en asambleas, pero desde luego no está claro si van a poder convencer a la mayoría de los suyos. El viernes es cuando, como decías, vamos a salir de dudas. Concretamente a las 8 de la tarde acaban las votaciones y el quid de la cuestión se resolverá. Lo escucharemos en directo esa tarde del viernes a las 8. Sergi, gracias. A ti.
Hablemos, Yolanda, de Cataluña, del concierto económico que dice Esquerra Republicana, de este silencio que vimos ayer. Es verdad que no entró en el meollo del asunto. A Sánchez no le preguntaron por el concierto, pero sí le preguntaron, ¿esto rompe el régimen común de solidaridad? Y el presidente habló de igualdad, de todos los ciudadanos vivan donde vivan. Pues no sé, a lo mejor es que lo que han pactado no tiene nada que ver con lo que ponen esas 25 páginas que ayer nos pasaron desde Esquerra Republicana. Desde luego no aparece la palabra concierto, pero la definición que hacen de lo que han pactado es que Cataluña recaudaría todos los impuestos y luego se pagaría una parte al Estado por los servicios que le presta. Eso es un régimen, o sea, eso es un cupo catalán, igual que hay un cupo en el País Vasco, el concierto navarro. Y esto sí supone romper la unidad y romper la igualdad entre todas las comunidades autónomas. Yo debo reconocer que, o sea, no salgo de mi asombro y además mi capacidad de analista cada vez es peor, porque yo aquí mismo la semana pasada dije, es imposible, o sea, por un lado no me parece viable y por otro lado, o sea, me parece imposible que un partido socialista obrero español, que la izquierda española acepte esto que supone darle más recursos a una de las regiones más ricas de España, que esto son lentejas. O sea, si tú le das más a Cataluña, supone que tienes menos dinero para cubrir los servicios en otras comunidades autónomas, con lo cual, o sea, eso, ¿dónde está la solidaridad ahí? Y además escuchamos a la señora Montero, creo que fue hace 2 semanas, diciendo, esto no puede ser, no se puede hacer. En fin, no sé cómo acabará, no sé qué más letra pequeña tiene ahí. Me extraña mucho que RC presente a las bases un documento que no sea cierto, pero creo que el gobierno socialista y el Partido Socialista ha ido muy lejos y entiendo que no solo en Castilla-La Mancha, de donde yo soy, que desde luego no entendemos, o sea, estos privilegios, pero que el Partido Socialista en el resto de España no entienda que se pueda aceptar esto al final para investir a un candidato. Yo creo que hay un momento en el que el Partido Socialista tiene que decir hasta aquí hemos llegado. Es que ¿dónde está la negociación si al final das absolutamente todo lo que te están pidiendo? Estefanía. Sí, bueno, yo antes de este debate creo que hay uno que es todavía más importante y vuelvo al de la militancia de Esquerra, porque me parecía muy ajustada la definición que hacía el compañero sobre ahí los que creen que es mejor no ir a elecciones, pase lo que pase, y los que tienen un poco de recelo de a ver si esto se va a cumplir, porque Pedro Sánchez pues lo defiende, pero manda al partido a no generar debates que puedan dar opiniones contradictorias o dar jaleo. El PSC tampoco se ha posicionado mucho y sí que es cierto y me consta de que hay una parte de la militancia de Esquerra que se pregunta, ¿pero esto realmente se va a cumplir? Y ahí se han abierto tesis. ¿Y por qué digo si se va a cumplir? Porque, cuidado, parece que entramos aquí en los grandes titulares de qué injusticia, Cataluña, etcétera, cuando ya ha salido Junts a decir que esto no lo quieren, no les gusta. Y sería un partido necesario para esa mayoría que tendría que reformar la LOFCA, porque sí que hay cuestiones como la recaudación de impuestos que a lo mejor no son tan complicadas de reformar a nivel legal o se pueden hacer como que la agencia tributaria catalana actúe como tal, recaudando impuestos, pero luego para cambiar el reparto ahí haría falta el apoyo de Junts. Es más, desde Sumar, el partido chunta-aragonesista ha dicho que ellos van a votar en contra. Curiosamente, ¿no? Estas izquierdas plurinacionales, que yo creo que de plurinacional no tienen nada, cuando se propone algo, una singularidad para un territorio, no les gusta. En vez de pedir lo mismo para su territorio, se quejan. Por tanto, cuidado, porque sí que hay piezas que demuestran que aquí hay varios actores que no les conviene que esto salga bien. Y luego ya vendrá el debate si es más o menos injusto. Pero me consta que dentro de Esquerra hay una tesis que es la cuestión esta del catalanismo de Salvador Illa. Hay gente, de los republicanos, que piensa, bueno, sí que le conviene al PSC que esto se apruebe y salga adelante y pelearlo con Pedro Sánchez y lucharlo en el Congreso, porque es una forma de recuperar su bis mucho más catalanista. El PSC, por motivos electorales, porque ha intentado absorber el voto de Ciudadanos en Cataluña, digamos que había dejado un poco aparcado la cuestión de la inmersión lingüística. Yo recuerdo en campaña electoral que Salvador Illa, algo que como catalana me llamó mucho la atención, dijo el Bajo Llobregato, que esto no lo dicen ni mis padres que son andaluces, dicen el Baix Llobregat. Quiero decir, ni mi abuela, que era de Córdoba, decía el Bajo Llobregato. Esto me llamó mucho la atención, pero yo creo que buscaba apelar a ese votante pues mucho más de Ciudadanos. Y Esquerra tiene esa tesis de al PSC le conviene volver a los consensos de lo que era el catalanismo antiguamente de años 80-90, de la lengua, de financiación, autogobierno para Cataluña, le conviene esa posición. Y justamente lo que le pelea a Junts es, no, y ya es el candidato más españolista
socialista y no como dando a entender, no quiere hacer eso. Pero veremos en qué queda esta reforma. Y yo sigo pensando que la dirigencia de Esquerra quiere que esto se apruebe sí o sí, porque el escenario de elecciones no les gusta. Y es una forma de de vestirlo a las bases y luego ya veremos lo que ocurre. Hay dos planos aquí, Monrosi. Por una parte, lo que está comentando ahora Estefanía, de cuál es el debate que tiene, el dilema de Esquerra Republicana en una situación de fragilidad de la dirección del partido, casi de interinidad. Y luego está, José Enrique, este debate que afronta el PSOE, que no se circunscribe a Paje o Lambán, sin restar, valor a lo que puedan decir estos dos representantes del poder autonómico en el PSOE, sino el debate sobre la solidaridad y el modelo, el concierto en definitiva, como decía Yolanda. Totalmente, y yo de hecho pienso en qué pasaría si el Partido Socialista viniese a hacer campaña, o Pedro Sánchez viniese a hacer campaña aquí donde estoy yo hoy, en Cádiz, la región con tasas de paro más altas de toda la Unión Europea. Yo creo que desde un punto de vista político es absolutamente indefendible un acuerdo que rompa de manera bilateral y no multilateral, como así está fijado y regulado, las reglas del juego de la financiación autonómica. Y luego es que desde un punto de vista progresista esto es como si el gobierno negociase con una estirpe familiar en concreto, llevando el debate sobre impositivo, por ejemplo, sobre fiscalidad, negociase con una estirpe en concreto que rica de este país, que ellos pagasen los impuestos que quisieran y que ya los demás nos repartíamos sus migajas. Yo creo que aquí hay varias cosas sobre la mesa. Es evidente que Salvador Illa consiga ser presidente de la Generalitat es un paso de una relevancia absoluta, no solo para el futuro a corto y medio plazo de Cataluña, sino para el conjunto de España. Y de ahí el ataque de nervios también que estamos viendo de Junts en las últimas horas. ¿Que esto es mejor que la independencia de Cataluña que se proclamó en 2017? Sí, claro, pero a mí eso no me parece un argumento válido. También es mejor la independencia de Cataluña que no que hubiese una banda terrorista con 1000 muertos a sus espaldas, como intentaron en Euskadi. Yo creo que ese no es un argumento válido. Yo creo que en una situación de extrema debilidad como en la que está ahora el independentismo, a pesar de seguir teniendo su peso tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Cataluña, no se pueden pagar precios tan altos, y no tengo muchísimas expectativas sobre que Pedro Sánchez vaya a aclarar mucho durante la mañana de hoy, porque el llamamiento entre las filas socialistas y en el gobierno es mantener las cautelas, mantener el silencio para que no se estropee lo del viernes por la noche, que es lo importante. Están con las carnes abiertas por un posible portazo de la militancia de Esquerra Republicana de Cataluña que vuelva a ponerlo todo patas arriba. Yo creo que no es defendible bajo ningún punto de vista el acuerdo en los términos en los que lo ha explicado Esquerra Republicana de Cataluña, y yo confío, una de dos, en que esa no sea realmente la letra pequeña de lo pactado y de lo firmado, o bien que eso finalmente, como decía Estefanía hace un momento, en cualquier caso nunca vaya a llegar a llevarse a cabo, porque entre otras cosas necesitaría también de una mayoría absoluta en el Congreso. En cualquier caso, y con esto concluyo, también me parece una absoluta falta de respeto desde el punto de vista meramente de las formas, porque esto siempre se ha hablado sentados en la mesa todas las comunidades autónomas, y yo creo que un acuerdo bilateral a cambio de una investidura, en el contexto de una investidura, recordemos, y aprovechando que en este caso y de manera circunstancial ocupas el gobierno de España, reformar una reforma de tanto calado, y en este sentido yo creo que está absolutamente injustificada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Monrosi, además dejarlo todo en manos de que luego el Parlamento no te lo apruebe. Dices, Junts va a decir que no. O sea, Junts, si esto llega al Parlamento, no puede decir que no, si es que es lo que ellos llevan pidiendo, si es que esto es lo que presentó el señor Mas en el año 2012 a Rajoy. Le dijo, mira, es que no tengo dinero para hacer esto, pero esto fue lo que le pidió este cupo, déjame que recaude todo y luego yo pago una parte, que es lo que hace al final el País Vasco. Y además, o sea, tú puedes decir, bueno, es que va a haber una cuota de solidaridad, o ahora la cantidad que se paga es alta. Es que
que eso, además, según ese acuerdo, se iría negociando año a año, con lo cual cada vez que necesites los votos de Esquerra, los votos de Junts, los votos de cualquier partido nacionalista, lo que vas a hacer es ir bajando la cantidad que aportas al Estado. Eso significa que al final el Estado cada vez tendría menos dinero para financiar los servicios de todos y desde luego menos dinero para repartir al resto de las comunidades. Entonces, bueno, dices confianza, pues quizás a lo mejor compromiso, y es verdad. Y además, o sea, esto es un primer paso, pero luego, por ejemplo, el Estatuto de la Comunidad Valenciana tiene recogido que las competencias que asuman otras comunidades autónomas las pueden pedir ellos también. O sea, después va a venir también la Comunidad Valenciana a decirme, a mí dame todo el dinero que luego yo ya te daré una parte, o que lo haga Madrid, que es quien más aporta al final a la solidaridad regional. Eso, o sea, por un lado es inviable. Yo ayer me tiré toda la mañana hablando con economistas y te decían, por un lado es inviable, por otro lado, o sea, hay muchas dudas de que esto sea constitucional, porque es verdad que en la Constitución sí recoge el régimen del País Vasco y de Navarra, pero no recoge esta singularidad para Cataluña, y luego, por otro lado, es que es insolidario. ¿Y con qué cara el Partido Socialista y desde luego los socios progresistas y de izquierdas del gobierno van a defender esto en el resto de España? A mí, fíjate que esto me parece, o sea, igual que dices, bueno, la sedición, la amnistía, los indultos, ha ido poco a poco, te decían que no, luego se ha hecho y la gente más o menos lo ha ido tragando y lo ha ido admitiendo la propia izquierda. Yo creo que aquí esto va a ser mucho más complicado, porque estamos hablando al final del dinero de la gente, mucho más complicado que explicar que todo lo demás, sobre todo cuando antes de ayer nos estaban diciendo que esto era imposible y que por ahí nos iba a pasar. Sí, yo que soy escéptica, como he reflejado hace un momento, sobre el futuro de esta reforma, aún así me pregunto qué hemos aprendido de 10 años de Procés. Porque creo que la cuestión de la singularidad o el sentimiento de quererse sentir distinto de muchos catalanes ya existía antes del Procés. Y yo aprecio que continuamente, después de un proceso independentista, donde soy la primera que defiende que hoy en día el independentismo está derrotado a nivel de partidos políticos, no así de la gente de la calle, yo creo que sigue habiendo muchos independentistas, pero que han abandonado a sus partidos y están en la abstención porque ven el doble juego que hacen, ¿no? Sí, lo volveremos a hacer. Y luego por las tardes pactan indultos y amnistías para salvarse ellos. ¿Qué hemos aprendido de 10 años de Procés? Porque yo creo que nuevamente cada vez que se plantea lo que sea, cualquier cosa, la cesión de una competencia, la más pequeña, el grito en el cielo. Bueno, pero es que a lo mejor, si volvemos a la pantalla que había antes del Procés, también tenemos que entender que había la voluntad de darle un encaje a territorios que son distintos o se sienten distintos. Tanto monta tanto. Entonces, y eso es lo que veo. Yo me pregunto si la sociedad española está preparada para acoger a Cataluña después de haber enterrado el proceso independentista, como yo creo que es evidente a todas luces. Y estas propuestas lo que ponen de manifiesto es que no, que estamos en el punto donde estábamos antes del proceso independentista. Todo nos parece terrible y todo nos parece fatal, hasta la cesión de una competencia. Quiero recordar la que se lió cuando Junts dio su apoyo a un decreto del gobierno a cambio de alguna pequeña potestad relativa a la cuestión migratoria. ¿Qué ha sido de eso? Nada. Esto, muchos independentistas esto lo llaman has sido pesoeizado, quiere decir, has pactado algo que luego no te han dado. Pero más allá de eso, y también, no quería entrar en este debate, pero vamos de lleno con todo. Me llama mucho la atención este resentimiento que hay a veces hacia que los catalanes o vascos quieran tener sus haciendas propias o sus competencias o autogobiernos más desarrollados, cuando yo estos 3 días, me han quedado libres, me he ido a Asturias en un tren de alta velocidad que salía desde Madrid. A mí me sigue pareciendo increíble que el debate en este país solo sea catalanes y vascos, cuando tenemos una comunidad autónoma que actúa de aspiradora de todos los recursos. La gente dice, no, es normal que los trenes de alta velocidad salgan de Madrid. No, oiga, no. Yo, que me gusta mucho viajar, me es tan fácil en Italia salir de Roma a cualquier lado que de un pueblo a otro pueblo de Italia. No es verdad que la capital siempre tenga que ser la más beneficiada. Vete a Alemania. Berlín no es la ciudad más desarrollada de Alemania. ¿Qué quiero decir con esto? También tenemos esto, Rick Juliana lo llama el Madrid DF, tenemos un problema donde hoy, tú dices que eres manchega, castellano-manchega, pues toda la meseta tiene un problema donde el aspirador de los recursos es Madrid. El sistema radial en España se ha montado para que todos los recursos partan y nazcan de Madrid. El problema que tienen los hijos de los asturianos, créeme que no son los catalanes y los vascos. A lo mejor es que el sistema y los trenes de alta velocidad están montados para que te vayas a vivir a Madrid, a trabajar a Madrid, y los fines de semana vayas a ver a tus padres. Os pido brevemente la réplica. Monrosi. Yo creo que son reflexiones completamente diferentes e igualmente válidas. Efectivamente, me parece, estoy completamente de acuerdo en el análisis de que desde hace mucho
mucho tiempo. Madrid, sobre todo para las 2 mesetas, pero no solo, es una aspiradora de todo tipo de recursos por su capitalidad y por por un concepto de capitalidad que seguramente merecería una reflexión incomparable bajo mi punto de vista con el tema de Alemania por razones históricas, pero eso no quita para esconder el debate de lo que estamos afrontando ahora, que es que a cambio de una investidura, siempre según la versión de Esquerra Republicana de Cataluña, veremos a ver si hoy el presidente del gobierno la matiza, la explica o simplemente pasa de puntillas, que es lo que yo creo que va a ocurrir. A cambio de una investidura, insisto, aquí rompemos un consenso de décadas sobre que la financiación autonómica se debate en foros multilaterales y que, al igual que no ocurre con las personas ricas y las personas pobres, porque eso no sería, efectivamente todos coincidimos, un razonamiento mínimamente progresista, no puede ocurrir lo mismo entre comunidades ricas y comunidades pobres, que beneficiemos a los territorios más ricos, que objetivamente, insisto en poner el foco en mi tierra porque soy de aquí, pero también porque estoy hablando desde aquí. Si comparamos la riqueza históricamente, además también alimentada con recursos del Estado de Cataluña con respecto a Andalucía, yo creo que desde ningún punto de vista político, y en este caso progresista, porque estamos hablando de un gobierno de coalición progresista, tiene un pase romper ese consenso de décadas para beneficiar, en este caso, a quienes más tienen, y no en beneficio de la gente, porque también hemos visto que a la hora de recortar en Cataluña han sido los primeros en cerrar hospitales públicos y en cerrar escuelas públicas. Yolanda. Sí, yo creo, Estefanía, que, o sea, por supuesto que Cataluña tiene un encaje en el conjunto de España, pero aquí estamos dando de darle un privilegio de financiación a una región rica. O sea, no estamos hablando de decir pues que haya más presencia del Estado allí o que las inversiones, por supuesto, que haya todas las inversiones del mundo, que aumente, que crezca el aeropuerto del Prat, que no ha crecido porque, entre otras cosas, pues creo que fue Podemos o bueno, la izquierda, los comunes lo frenaron porque no querían esa ampliación. Aquí estamos hablando de un sistema de financiación que lo que se propone es que a una región rica se le dé más dinero que a una región pobre, que no aporte. Cuando te hablan del principio ese de ordinalidad y dices, ¿y eso qué es? Dice, esto es como si una persona que gana 100.000 euros y como gana 100.000 euros, pues tiene que pagar por IRPF a lo mejor 30.000 o 40.000, diga no, pero oiga, a mí el Estado que me dé servicios también por esos 30.000 o 40.000 euros. No puede ser, es que precisamente, o sea, los sistemas fiscales son progresivos y también las comunidades autónomas y las administraciones para eso están, para recoger de los que más tienen y repartir a los que menos tienen, y así se podrían igualar. Si tú una región, o sea, si no recaudas más en esas regiones ricas y lo haces para cubrir los servicios en las regiones donde la gente gana menos dinero y por tanto tienen menos ingresos públicos, pues las diferencias entre unas comunidades y otras cada vez serán mayores, y esa no es la función, desde luego, de un Estado central, y eso no significa que estés en contra de Cataluña o estés en contra del País Vasco. Y eso sí, también es verdad, dice, se sienten singulares, pero sentirse singulares no significa que te sientas que seas más que eso, que los castellano-manchegos o los andaluces o cualquier otro. Sí, yo insisto, no es un debate al margen. En este país cada vez el efecto capitalidad está vaciando lo de su alrededor. Vuelvo, yo creo que el problema no es que los catalanes y vascos quieran ser distintos o se sientan distintos. Distinto no, que quieran más dinero. Bueno, pero dinero, la no gente que se sientan distintos. No, pero el tema es hacia dónde están montadas las infraestructuras. Yo creo que tenemos un Estado radial donde lo que hay alrededor de Madrid no se está vaciando por culpa de catalanes y vascos. Está vaciando porque hay una capital que es una aspiradora que lo absorbe pero todo. Pero fíjate que es al revés, que yo que soy de Guadalajara, lo que está ocurriendo, y los de Toledo, díselo, lo que haces es que el efecto capitalidad, lo que haces es que, como en Madrid ya no cabe más, lo que te hacen es que las industrias y todo esto se está yendo a los alrededores y estamos creciendo gracias a ello. Si acaso lo que está generando es ciudades dormitorio, porque es imposible pagarse un alquiler en Madrid y en Barcelona. Y con esto concluyo, perdón. Esta cosa de que nos sentimos distintos, pero si nos dais un poco más de dinero, igual ya nos sentimos más iguales. Hombre, yo creo que no hay que confundir por supuesto, más que respetable,
ese sentimiento nacional o nacionalista de las personas que puedan vivir en los distintos territorios de España, que yo también considero un Estado plurinacional con recursos económicos que aquí, insisto, desde donde hablo, también se sienten diferentes, en el barrio de la Viña, que se dé el gobierno o cualquier catalán un paseo por el barrio de la Viña, aparte de venir a hacer turismo, y vean la de cosas que hacen falta ahí, donde también se sienten distintos y no precisamente por ser bien tratados. En un poquito más de una hora está prevista esa comparecencia del presidente del gobierno. Veremos si hoy da más explicaciones de las que dio ayer después de su despacho con el rey. Con esta música, Sergio Castro, buenos días. Muy buenos días. Imagino con el sombrero montado a caballo. Sí, por supuesto, por las llanuras de la cadena SER, que son extensas. Anticipando los contenidos que hoy tenemos preparados, en principio entre 10 y 11. Pero estaríamos dispuestos a dar más. Hombre, pero eso cada día. Que nadie lo dude, no va a ser un problema. Bueno, a partir de las 10. Tanto, vamos con lo seguro. A partir de las 10 vamos a ahondar en un nuevo capítulo de La Utopía. Hoy nos preguntamos si es posible vivir sin mentir. Para ello vamos a tratar las mentiras judiciales con Miguel Ángel Campos, nuestro compañero de la SER. Vamos a adentrarnos en el ámbito laboral con la experta en talento y recursos humanos Verónica Orte y también con el sociólogo Pablo Redondo. Se puede vivir sin mentir y después vamos a aspirar a lo máximo, a lo único, a lo más grande. Eso es. A lo indiscutible. Nuevo capítulo de Maximalismos. Hoy el mejor postre. En el 900-100-800 queremos que nos cuenten cuál es para ustedes indudablemente el mejor postre, al que no pueden renunciar, el que mejor les supo en aquella comida, merienda, cena. Eso es indiscutible, eso es mejor que la comida en sí misma. No vamos a estar solos, nos van a acompañar los reporteros Montse Avellá y Jorge Lozano, y también el dueño de Casa Gerardo, Marcos Morán, que tiene una cosita que vamos a contar que no podemos prescindir, que es el arroz con leche. Fíjate que yo no... ¿De Casa Gerardo? Yo, bueno, el de Casa Gerardo sí, sí. Amigo. Pero digo, como concepto yo más chocolate. Para mí tiene que tener chocolate. ¿Es qué? El mejor postre. Quizás el arroz. No, el arroz con leche no. Bueno, 900-100-800. Hoy vamos a pelearnos por cuál es el mejor postre. Tenéis suerte que en esta polémica no os voy a hacer entrar. Yolanda Gómez, pero por falta de tiempo. Estefanía Molina, José Enrique Monrosi, gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.